Televidentes amigos, ya estamos de regreso con más información en este lunes 27 de junio de 2022. Hoy se cumplen 15 días del paro nacional y seguimos monitoreando lo que ocurre en la capital y también en el resto del país. ¿Qué tal, Isa? Buenos días. Hola, Helen, nuevamente un saludo para ti, también para nuestros amigos en casa. Insistir en que hay cierres viales en diferentes puntos de la ciudad y del país, y esto pese a que ayer en la noche, como sabemos, el presidente de la República anunció que se reducen en 10 centavos el galón de gasolina extra y Ecopaís y también del diésel. Y también por comentarles que el transporte público es escaso en algunos puntos de la ciudad, así que tome en cuenta esta información. En esta nueva jornada es importante también reiterar, por ejemplo, que las clases presenciales en las instituciones fiscales se reanudan de forma parcial en las provincias donde estaban suspendidas. Los establecimientos particulares, municipales y fiscomisionales podrán decidir si retornan o no a la presencialidad. Bueno, desde el municipio de Quito se ha informado incluso que 20 instituciones educativas municipales permanecerán con clases virtuales, al igual que 14 centros de educación inicial. Ya más adelante nosotros vamos a conversar con la ministra de Educación, María Brown, para ampliar sobre esta decisión. También decirles, Helen, y reiterar que pico y placa se mantiene suspendido en la capital. Esto tienen que saber los conductores para, obviamente, facilitar su movilidad durante este día. Vamos a iniciar con el desarrollo de las noticias y les contamos nuevamente. El presidente de la República, Guillermo Lasso, durante una cadena nacional este domingo dispuso la reducción del precio de los combustibles. Lo hizo en el día 14 del paro nacional. Escuchemos a continuación lo que dijo el primer mandatario. Todos comparten el mismo mensaje. Debemos volver a la normalidad. Debemos desterrar la violencia. Queremos trabajar, queremos transitar y vivir en paz. Todos consideran que el precio de los combustibles se ha convertido en la piedra angular que mantiene el conflicto. Y aunque como gobierno tenemos muy claro que este factor no es el que origina los problemas de los ecuatorianos, debemos pensar en el bien común y la paz ciudadana. Por esto he decidido reducir el precio de la gasolina extra y Ecopaís en 10 centavos por galón, y el diésel también en 10 centavos por galón. Y tras el anuncio del presidente Guillermo Lasso, la CONAIE, por su parte, a través de un comunicado, informó que la decisión del primer mandatario sobre la reducción de 10 centavos a los combustibles es insuficiente, sin garantías y que no se compadece de la situación de pobreza que afrontan las familias pobres. Además, señalaron que harán una evaluación del anuncio para definir el camino a seguir, el cual lo harán público cuando tomen una decisión. Continuamos con más y las clases presenciales se retoman de forma progresiva y por distritos en las provincias donde estaban suspendidas. En Quito, el retorno será en su totalidad en 5 distritos. El Ministerio de Educación publicará un listado con las unidades educativas donde cambia la modalidad. Tras el fin del estado de excepción, las autoridades de educación toman decisiones. Conforme se va recuperando la calma, vamos retornando también a la presencialidad. Este lunes, 360.000 estudiantes que por las manifestaciones se encontraban en la virtualidad volverán a clases presenciales. El retorno será progresivo y por distritos. El día de mañana vamos ya a ir retomando de manera progresiva en aquellos lugares en donde existan las condiciones de movilidad y de seguridad. En Quito el retorno será al 100% en los distritos 1, 3, 6, 8 y 9 y parcial en los distritos 4, 5 y 7. ¿Pero qué quiere decir retorno parcial? En esos cantones las instituciones particulares, municipales y fiscomisionales podrán decidir por su comunidad educativa y dependiendo de su contexto si retornan o no a la presencialidad en los cantones en donde existen cierres parciales. En Quito aún 250.000 alumnos seguirán con clases a distancia. Las manifestaciones también llevaron a que se suspendan las clases presenciales en Chimborazo, Cotopaxi e Imbabura. En varios cantones de esas provincias y también en zonas de Cuenca continuará la virtualidad. Mientras se generan las condiciones, hemos identificado que en la gran mayoría de casos ya no se trata
de hechos de violencia en el entorno, sino que más bien se trata de falta de abastecimiento de combustible y por lo tanto no puede funcionar el transporte de los estudiantes. El Ministerio de Educación publicará el listado de las unidades educativas donde se retomarán las actividades de forma presencial. Los padres de familia deberán revisar el portal www.educacion.gov.es. La decisión hace que de 619,000 estudiantes que estaban recibiendo clases a distancia por las manifestaciones, ahora sean solo 250,000 los que se mantendrán en la virtualidad. El año lectivo en el régimen Sierra finaliza en una semana. Dayana Monroy, 24 horas. Y a propósito del regreso a clases presenciales, queremos saludar en este momento a la ministra de Educación, María Abraham. Ministra, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenos días. Todavía no se ha acabado el paro nacional y tomando en cuenta esto, ¿será seguro que los estudiantes regresen a clases presenciales? Muy buenos días. Efectivamente, hemos hecho un análisis en el que se incluye la seguridad de los estudiantes como un pilar fundamental para el retorno a la presencialidad en algunos establecimientos educativos del país. Recordemos que tenemos 60 cantones a nivel nacional en donde el 100% de las instituciones educativas están trabajando a distancia. En los demás cantones tenemos cierres parciales. Es el caso del cantón Quito, del Distrito Metropolitano de Quito, en donde hemos podido retomar la presencialidad en un porcentaje aún menor de instituciones educativas. En la página web ustedes pueden constatar cuáles son aquellos parroquias en donde ya podemos trabajar de manera presencial y en cada una de ellas en el país de todas maneras tenemos excepciones en sitios en donde puede haber dificultad. Tenemos las parroquias de San Juan, La Libertad, Centro Histórico, Chilobulo, Ichimbía, Poengasí, Guayabamba, Calderón, Llano Chico, Cochapamba, Concepción, Belisario Quevedo, Mariscal Sucre, Rumipamba, Jipijapa, Nayón, Kennedy, San Isidro del Inca, Zambisa, Iñaquito, Huamaní, Chillogallo, Turubamba, Quitumbe, Amaguaña, La Ecuatoriana, San Antonio, Calacalí, Pomasqui, Amaguaña, Huangopolo, La Floresta y Mariscal Sucre son parroquias en donde aún mantenemos el 100% de la educación a distancia. En las otras parroquias de la ciudad existen excepciones, como les digo, esto se actualiza 3 veces al día. Este retorno progresivo tiene que ser evaluado constantemente. Tenemos personal del Ministerio de Educación en el Servicio Integrado de Seguridad en el ECU 911 haciendo la valoración de la movilidad y la seguridad de los estudiantes. 3 veces al día se actualiza esta información. Les pedimos a los padres de familia y a los estudiantes siempre mantenerse informados por los canales oficiales. Al mediodía también se actualizará para la jornada vespertina y nocturna. Pero, ministra, perdóname que insista en este tema, pero ¿no será tal vez una decisión apresurada, tomando en cuenta que ya vimos hoy cómo está avanzando esta jornada? Persisten los cierres viales, también no hay suficientes unidades de transporte público. Por ejemplo, nos informan que en El Pintado los niños no se pueden trasladar a las instituciones educativas, lo que obviamente genera preocupación en los padres de familia. Además, confusión, porque ayer en la noche incluso se actualizó el listado y se aumentó algunos distritos. Por ejemplo, ya se cambió las clases virtuales o a clases virtuales en San Antonio de Pichincha, en Calacalí y en Pomasqui. Como les digo, esto es un trabajo que tiene que actualizarse de manera permanente conforme la situación cambia. Por eso hemos pedido a la ciudadanía que se mantenga informada por estos canales oficiales, procurando siempre la seguridad de los estudiantes. Estamos próximos a terminar el año lectivo en el régimen Sierra. Esperamos que esta semana más estudiantes puedan acudir de forma presencial para culminar este ciclo escolar que para ellos es sumamente importante y que poco a poco recobremos esta normalidad. Desde el Ministerio de Educación hemos seguido trabajando para continuar con las obras que lamentablemente hemos tenido que interrumpir precisamente por el paro. El impacto del paro no solamente ha afectado a la industria, a los sectores productivos, sino también a la educación de manera significativa. Volver a la educación a distancia, luego de este enorme esfuerzo que se ha hecho para volver a la presencialidad, pues también tiene que ser algo que nos preocupe a toda la ciudadanía y hacer este llamado nuevamente a la ciudadanía, a la paz, al diálogo. Si bien vemos cierres, también vemos un decrecimiento en el nivel de violencia que hay en estos lugares y ver también que ha existido un proceso de avance en el diálogo por parte del gobierno nacional. Se ven resultados y algunos quieren hacer pensar que no existen resultados de los diálogos que se han mantenido. Sin embargo,
tenemos evidencias claras. Un incremento en el presupuesto de la educación intercultural bilingüe, que desde el año pasado hemos venido trabajando en un plan para fortalecimiento de la educación en la ruralidad, incluyendo la educación intercultural bilingüe, trabajando en la publicación de un modelo pedagógico específico el año pasado. Este año hemos trabajado con la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y Etnoeducación en el plan de fortalecimiento de su presencia territorial, que ahora con este incremento de presupuesto, que no solamente se anunció, sino que ya se concretó con una transferencia al Ministerio de Economía y Finanzas del día lunes. Ayer, una revisión en los precios de la gasolina. Quienes quieren también seguir abonando a la desestabilización quieren decir que esto no es suficiente. Pero para dar un ejemplo absolutamente concreto, vemos cómo con un camión mediano, esos 10 centavos en el cambio del precio de la gasolina significa que en 37 galones que un carro se llenaba con $70 de diésel, ahora se llenará con 66. Si recorre 1,000 kilómetros semanales promedio, para tener una idea, eso era $560 de diésel al mes. Ahora será aproximadamente de 526. Esto es un ahorro de 32 y 38 dólares respectivamente. Queremos profundizar sobre el tema netamente académico de los estudiantes porque nos preocupa, ya que en lo que va de esta jornada también hemos tenido reportes que hay estudiantes, obviamente, que están en zonas o viven en zonas donde están o permanecen las clases virtuales, pero que ellos estudian en zonas donde las clases son presenciales y no se pueden, obviamente, trasladar hasta sus instituciones educativas. ¿Qué se hace en estos casos? O para ellos, por ejemplo, quienes no se pueden trasladar, van a permanecer las clases virtuales. ¿Cuáles son las medidas que se han pensado en este sentido? En este contexto, siempre la flexibilidad es un elemento fundamental. Tenemos el trabajo con los estudiantes que no pueden llegar a las instituciones educativas porque residen en zonas alejadas de la institución educativa. Esta flexibilidad para que ellos puedan continuar con trabajo autónomo y a distancia en la casa. No va a haber sanciones, ni mucho menos. Cada familia debe velar también por los intereses y no va a existir ningún tipo de represalia. Tenemos que ser comprensivos en este contexto, como decía hace un momento, ser flexibles y adaptarnos a esa realidad. También mencionarles que en ningún momento se va a poner en riesgo a los estudiantes. Si es que el Ministerio de Educación, conjuntamente con los entes de seguridad, pueden identificar que va a haber algún cierre de vías o que podría haber una dificultad en ese traslado, entonces también se volvería a las clases a distancia. Esperamos que esto no sea necesario, al contrario, esperamos que poco a poco esta normalidad que vemos que se va recobrando y esta actividad en la ciudad continúe. Perfecto. Ahora sí podemos profundizar, en cambio, ministra, cómo ha sido esta afectación que ha dejado el paro nacional al sistema educativo en el desarrollo, por ejemplo, académico de los estudiantes, tomando en cuenta que ya los alumnos sufrieron una paralización en los meses más duros de la pandemia. Sí, son 15 días más que se suman a la educación a distancia. Recordarán ustedes que los estudiantes del régimen Sierra Amazonía este año volvieron progresivamente esa presencialidad. Hemos visto la dificultad que tienen para socializar, este impacto tan fuerte que tuvo la pandemia, no solamente en aquellos elementos que tenían que ver con el desarrollo del currículo, es decir, lengua, literatura, matemáticas, sino también estos otros elementos fundamentales de habilidades socioemocionales. En ese sentido, estos 15 días no ayudan no solamente por la falta de presencialidad, sino que también dificultan esa recuperación de la confianza, de la tranquilidad. Vimos cómo durante la pandemia se incrementaron los índices de ansiedad, de estrés. Pues lógicamente ahora la mayoría de los ecuatorianos, al tener este nivel de incertidumbre, también sentimos ansiedad, estrés. Los niños no son la excepción. Tenemos como padres de familia que ser claros, también explicarles a ellos con absoluta calma lo que está sucediendo, garantizarles que les estamos protegiendo. Ellos escuchan nuestras conversaciones y por lo tanto eso también genera ansiedad en los niños. Todo esto repercute en su desarrollo integral. Por lo tanto, el volver a la normalidad, el suspender este tipo de acciones que impiden el correcto trabajo, no solamente en la educación, sino el correcto devenir y normal devenir de las ciudades, es fundamental. Pedimos paz. El Ecuador quiere paz, el Ecuador quiere volver a la normalidad y queremos volver a trabajar en nuestra agenda que no ha parado. Seguimos con los pagos de incentivos jubilares, seguimos avanzando en el proceso de recategorización de docentes, en el ascenso de categorías, seguimos trabajando en la elaboración del reglamento a la Ley Orgánica de Educación. Ahora mismo estamos esta semana en reuniones con los gremios para en pocos días poder entregar a la presidencia ya la versión final
del reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. No podemos detenernos, no podemos parar, el país necesita seguir adelante en su desarrollo. Ministra, perdón que le corte, pero en honor al tiempo quería aprovechar también para preguntarle qué otras afectaciones ha generado las paralizaciones al sistema educativo. Por ejemplo, ¿hay instituciones quizás que han sido vandalizadas? ¿Hay daños a la infraestructura educativa? No, ventajosamente no hemos tenido ningún tipo de afectación a la infraestructura educativa que haya sido reportada hasta el momento. Sí, hemos utilizado algunas instituciones educativas para distintas actividades. Por ejemplo, la unidad educativa Manuela Cañizares ha sido utilizada como un punto de paz, no ha sufrido ningún tipo de daño y está en perfecto estado. Asimismo, hemos tenido pedidos para que puedan resguardarse allí alimentos, entre otras cosas, en instituciones educativas, sin embargo, ninguna afectación. Pero sí hemos tenido afectación al proceso de construcción de aproximadamente 77 instituciones educativas, tanto en intervenciones de mantenimiento como en obras nuevas, algunas de ellas inclusive en instituciones de educación intercultural bilingüe, afectando a las mismas comunidades que están pidiendo por la educación. Esto es una contradicción. Hemos tenido que suspender 2 obras nuevas de instituciones grandes de 1.200 estudiantes valoradas en más o menos $11 millones para las comunidades indígenas, en este momento suspendidas. Y también hemos tenido dificultades en algunos lugares en la entrega de la alimentación escolar y de libros de texto, que esperamos poder recuperar en estos días que ya vemos una mejor o más fácil movilidad entre las distintas ciudades. ¿A cuántas instituciones y en qué provincias no se ha podido entregar la alimentación escolar? Esto ha afectado a un poco más de 500,000 estudiantes que no han podido recibir las instituciones educativas en distintos lugares del país. Estas raciones de alimentación escolar van a ser entregadas y utilizadas en el momento que ya se puedan entregar, de manera que no se va a desperdiciar este alimento, pero sí repercute. Hay muchos niños, sobre todo nuevamente en zonas rurales, en las zonas alejadas, en donde residen muchas de estas comunidades, que muchos de ellos reciben esta alimentación como el sustento alimenticio más fuerte del día. Este aporte nutricional no está siendo recibido y por lo tanto también hacemos nuevamente este llamado a que permitan que estos insumos pasen, a que se reactiven las instituciones educativas, que se reactiven las obras. Esperemos que así sea. Pero, ministra, solamente para concluir, reiterar que la decisión de regreso a clases presenciales de forma parcial es netamente para las instituciones fiscales. Las instituciones fiscomisionales, municipales y privadas tienen que tomar la decisión por su parte. Así es. Hemos pedido que las instituciones particulares, municipales y fiscomisionales sean quienes analicen la población de su establecimiento educativo e identifiquen cuál es la modalidad más idónea en este momento. Sobre todo las instituciones particulares, municipales y fiscomisionales tienen estudiantes que vienen de distintos lugares de la ciudad, viajan más largos trayectos, no todas ellas, pero muchas, y por lo tanto ellos son quienes mejor conocen a su comunidad y pueden tomar una decisión que garantice la seguridad de sus estudiantes. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, ministra. Nos ha acompañado esta mañana la ministra de Educación, María Brown, para hablar específicamente de la situación en el sistema educativo del país a propósito de este anuncio de regreso a clases presenciales. 8 de la mañana con 22 minutos, seguimos informando en 24 horas. Vamos en este momento hasta el sector de Gualo, nuevamente hasta el Redondel. Ahí está nuestra compañera Natalie Jiménez. Nati, quisiéramos saber cuál es el panorama en este momento. Vemos ya a la fuerza pública. ¿Qué tal, Helen, amigos televidentes? Así es, nosotros seguimos aquí en el Redondel de Gualo, el punto en el que fuimos agredidos hace unos minutos. Como ustedes pueden ver, ya llegó personal de la unidad de mantenimiento del orden, dispersó a todas las personas, tuvo que utilizar bombas lacrimógenas porque, como les mencionábamos, en este punto los manifestantes estaban bastante violentos. Como podemos ver, finalmente despejada esta vía, la Simón Bolívar. Nosotros estábamos también en Carapungo, este punto estaba también cerrado y se han tomado bastantes puntos. También cerraron la antigua vía que conecta a Llano Grande con Llano Chico, y este es el panorama a esta hora. Finalmente está habilitada esta vía, la policía continuará el recorrido para también habilitar la zona de Carapungo que conecta con Calderón y toda la Panamericana Norte que conecta la ciudad con las provincias del norte. Este punto fue uno de los más conflictivos la semana pasada y lo continúa siendo el Redondel de Gualo y también
la Panamericana Norte a la altura de Oyacoto. Podemos ver que este es el material que utilizaban para crear los montículos. En este momento nos van a dar una entrevista, vamos a hablar con la policía para que nos cuente, porque como les mencionamos, no es el único punto conflictivo aquí en la Simón Bolívar, en la Panamericana Norte. La policía, como les dijimos, tuvo que usar más fuerza porque los manifestantes en este punto son bastante violentos. A nosotros incluso nos agredieron, salieron a lanzarnos piedras. Vamos a ver qué nos puede compartir la policía. Muy buenos días. A la montaña y cortaron árboles con motosierras. Mira, este sector es bien radical. Este sector yo vengo, abro. La verdad, y son volquetadas enormes. Nosotros estamos trabajando con inteligencia, identificar a la gente. Eso es dinero. Fíjense que en las manifestaciones, a lo mejor ha habido alguna inconducta de parte de la policía y yo pido mil disculpas. A veces el estrés, ¿no? Yo veía a unos policías que agredían en una esquina en las manifestaciones. Pero yo tengo 35 heridos. Tengo casi 10 por arma de fuego. Entonces, son problemas que se dan. Yo, la verdad, hago un llamado a la ciudadanía. Acá ya se estaba enfrentando la ciudadanía con los manifestantes. 10 personas bloqueando una vía, no. ¿Cuál es la situación en Carapungo? En Carapungo 10 personas bloqueando una vía. Allá viven casi 500.000 personas. 10 personas no pueden frenar un país. 10 personas no pueden frenar un país. Entonces, yo hago un llamado a la marcha, estos tipos, si está saliéndose de tono. Usted en la noche para irse al Valle de los Chillos necesita $2 cada. Le cobran peaje. O sea, ya no es una protesta que la gente está en contra del gobierno, en contra del combustible. Ya están haciéndose ya el tema de cohechos, el tema de oportunismo de la gente. Y mi gente, las carreteras en usar las calles o las vías principales de la ciudad capital, asimismo sucede, son 10, 15 donde están prácticamente paralizando. Bueno, yo veo que se están organizando bien, ¿no? Veo que incluso dice que es gente que ni vive ahí. Alguien decía, esta gente ni vive aquí, viene a cerrar la vía. Ayer yo veía también gente que estaba en el triángulo del Valle de los Chillos. Son bastante violentos. Bueno, nos reciben siempre con voladores, nos reciben con dinamita, con palos, con piedras, pero nosotros como policía vamos a garantizar, no se va a convertir Quito nuevamente en octubre del 2019. Aquí está la policía, nosotros no somos políticos, sí, pero estamos para defender la democracia. 5 personas no pueden paralizar un país. Yo entiendo, el diálogo ojalá triunfe, pero nosotros vamos a garantizar que la gente incluso... Ayer nos fuimos nosotros al sector de Amaguaña, la gente salió con palos a agredirles ya a los manifestantes, gente que ni siquiera vive ahí. Entonces, incluso estamos viendo de que la gente ya quiere trabajar, quiere progresar. Ya son 2 semanas de paro, vamos a entrar a 3 semanas. A lo mejor alguien decía, mi negocio ya está quebrando, aquí déjeme abrir. Nosotros le garantizamos de que abra su negocio. Gracias. Como ya lo escuchamos, nos menciona, son 10 personas, no más de 30 quienes están cerrando las vías. Lo ha dicho, son bastante agresivos, pero la policía no va a permitir el cierre en estas arterias principales. En este caso tuvieron que usar bombas lacrimógenas porque son bastante violentos, les reciben con piedras, con palos, y esa es la situación en toda la Simón Bolívar y la Panamericana Norte, como nos comentaba en la entrada a Carapungo. Y a poco la policía va abriendo estos pasos que constantemente son cerrados. Esa es la información que les tenemos. Volvemos con ustedes, estudios. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Nati, por esta información, importante información que se le da a nuestros televidentes. En este momento están ya llegando, ya escuchábamos a Nati, para habilitar estos puntos del norte de la capital, importantes arterias viales, como sabemos, que no permiten, si están cerradas, el paso de los vehículos. Les contamos a continuación que la empresa de pasajeros habilitó desde hoy otras rutas que permanecían cerradas por el paro. Sin embargo, hay otras que por las afectaciones seguirán cerradas. Paul Coello está en el Playón de la Marín, específicamente para contarnos más detalles al respecto. Paul, te escuchamos, te damos el paso. Gracias, Isabel. Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, antes de desarrollar la información sobre cómo están las rutas de acá en la capital, sí quisiera contarles cómo se encuentra el panorama desde las 6 de la mañana que estamos recorriendo justamente en la zona, en la urbe de la capital, específicamente en el sector de la Universidad Central, en el sector de la Casa de la Cultura. Acá en el centro histórico de Quito, la situación, el ambiente es totalmente tranquilo. No se han registrado focos de manifestaciones, lo que ha ocurrido en las semanas pasadas. Eso es lo que hemos podido evidenciar desde las 6 de la
mañana, está fluyendo el tráfico específicamente en esta zona. De lo que hemos podido evidenciar según los reportes de varios ciudadanos y también el reporte de nuestra compañera Natalie Jiménez, en el extremo norte de la ciudad se están registrando cierres viales y se están registrando enfrentamientos por parte de manifestantes y de la Policía Nacional. Y sí, como bien mencionas, la empresa de pasajeros ya empezó a habilitar otras rutas del transporte público, por ejemplo la del Ecovía, también la del Trole, que ya están operando con total normalidad en todo este trayecto. Justamente como les indicamos, y desde muy temprano que estamos acá, también hemos podido apreciar ya la gente fluyendo, dirigiéndose hacia sus trabajos, hacia sus diferentes destinos. Sí nos manifestó el vocero de la empresa de pasajeros que hay paradas que se mantienen cerradas, pero por el tema de que están destruidas, de que están en mal estado y que no pueden habilitar normalmente. Esas paradas se encuentran específicamente en la Cuero y Caicedo y en todas estas zonas donde se han registrado fuertes enfrentamientos por parte de la Policía Nacional y los manifestantes, pero únicamente están, como les manifestamos, deshabilitadas por problemas logísticos, porque se encuentran en mal estado. De ahí contarles que los únicos problemas con respecto al tema del transporte público se registran en el extremo norte de la capital, como les manifestábamos, donde se están registrando focos de manifestantes y enfrentamientos por parte de la Policía Nacional y los manifestantes. En otras zonas el transporte público está fluyendo con total normalidad. Eso nos han manifestado justamente los vecinos de acá que se encuentran en el playón de la Marín. Vamos a tratar de conversar con algunos de ellos. ¿Cómo le va? Estamos en vivo. Cuéntenos, ¿encontró buses? ¿De dónde viene? Vengo del Valle de los Chillos y están los buses normalmente. ¿La vía cómo está en este sector? Normal. O sea, hay escasos buses, pero sí hay movilidad. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, ese es otro de los problemas. No hay muchos buses, pero están circulando tanto en el norte, en el valle y en el sur de la capital, como les indicamos. Vamos a tratar de conversar con otro. ¿Cómo le va? ¿De dónde viene? Venimos de acá, más o menos de la altura del norte, de la Fiscalía del Norte. La Fiscalía, ¿cómo está la situación por ahí? Por ahí está la circulación, está normal, ya no hay manifestantes, parece que ya el país se está tranquilizando. Yo pido que esto se acabe inmediatamente porque nos perjudica mucho a la ciudadanía. ¿Encontró tranquilamente bus? Bus está escaso, los buses, sí. Yo estoy andando en Indray, pagando Indray estoy andando yo, pero ahorita veo que ya hay Ecovía, entonces estoy avanzando a la Fiscalía del Sur, a Quitumbe me voy. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, como les indicábamos justamente, ya está operando con total normalidad. En este sector, en el sector de la urbe, la Universidad Central, no se registran focos de manifestaciones, lo que hemos registrado, por ejemplo, la anterior semana. También pudimos evidenciar que en la Casa de la Cultura, en los exteriores de la Casa de la Cultura, ya no hay manifestantes, no observamos a ningún grupo de manifestantes. Sí observamos a muy pocos en la Universidad Central, en el interior de la Universidad Central, pero no a comparación de días anteriores. Este es el ambiente que se vive acá en el playón de la Marín. Como les manifestamos, está operando normalmente el transporte público, sí, pero con pocas unidades. Esperemos que en el transcurso de estos días se vaya normalizando esta situación. Nosotros permaneceremos aquí y les contaremos más detalles. Marisabel, Helen, ustedes con más. Amigos, buenos días. Buen día también para ti, Paul. Muchísimas gracias por la información. Este es el panorama que se puede registrar a esta hora de la mañana en el playón de la Marín. Vamos hasta el centro con nuestra compañera Stephanie Paz. Estefi, adelante. Así es, ¿qué tal, Helen? Amigos televidentes, muy buenos días. En este momento está saliendo ya el ministro del Interior, Patricio Carrillo, de aquí de las instalaciones de esta institución para brindar algunas declaraciones a los medios de comunicación precisamente sobre la evaluación de estas manifestaciones. Señor ministro, muy buenos días. Estamos en vivo para Teleamazonas. Coméntenos cuál es, por favor, esta evaluación de estos 15 días de movilizaciones. Bueno, ya han transcurrido 15 días efectivamente y más allá del costo social, el costo económico es alto. Nosotros hemos observado lo que más lamentamos son las pérdidas de vidas humanas.
Son 5 personas que, según la narrativa del otro lado, han perdido la vida en el contexto de las manifestaciones. Nosotros tenemos que decir que uno de ellos ha sido ya por protocolo de autopsia muerte por cirrosis, otro de ellos ha sido una muerte por precipitación a una quebrada de 200 metros en un espacio sin iluminación, por sortear justamente los lugares donde estaban obstaculizando manifestantes a medianoche, otros casos que pedimos una transparencia en la investigación, pero decirles que la Policía Nacional ha recibido disposiciones absolutamente claras, no ha utilizado elementos letales durante estos 15 días, no utiliza munición de perdigones. Entonces, en la transparencia, en la investigación, serán las pericias las que vayan determinando los niveles de responsabilidad. Pero también hemos evidenciado muchísimo los actos delictivos cometidos en el transcurso de estos 15 días, presencia de armas de fuego con los cuales supuestamente en primera línea atacan y ofenden a policías. Esto nos servirá a nosotros para retroalimentar y buscar mecanismos de protección. Los policías se han permanecido a 20, 30 metros de distancia para evitar justamente el contacto, pero cuando ya es inminente la agresión con armas ancestrales, como sucedió en el Oriente, con presencia de explosivos, con presencia de camaretas que también tienen perdigones, carabinas de perdigones, entonces en esos medios es difícil que nosotros podamos garantizar la integridad física totalmente de las personas. Un sujeto perdió la vida atacando cuando una turba atacaba a un convoy militar con la destrucción de tres camiones que venían abriendo vía para el abastecimiento aquí en la ciudad de Quito. Entonces, estos son lastimosamente los saldos. Nosotros hemos evidenciado, hemos judicializado, tenemos investigaciones abiertas con Fiscalía, estamos alimentando. Todos aquellos que se presentan como líderes en los cierres tendrán que ir a la Administración de Justicia para que ahí presenten las pruebas de descargo respecto de los registros que la policía ha realizado. Luego hablarán de criminalización de la protesta. No va por ahí. Han cometido muchísimos delitos que no son de carácter político, delitos como sabotaje, delitos que tienen que ver ya con otros mecanismos graves, no solamente de rebelión, sino delitos que atentan a la integridad de las personas. Señor ministro, ¿el número de víctimas hasta el momento que ustedes registran? Sí, el registro de víctimas para nosotros en el contexto de las manifestaciones es de 3, los otros 2 son accidentales y el otro es una muerte natural y el otro es accidental. Esas 3 casos lo que pedimos es transparencia en la investigación, que las pericias las hagan gente independiente de la institución, gente que realice realmente de manera independiente, pero que no se juzgue a través de medios o a través de redes. Este es un tema de la Administración de Justicia y le compete que en transparencia se defina así. En cifras, ¿cuántos policías detenidos? Bueno, lo que está sucediendo hasta ahora es mucho menos de lo que estábamos viviendo hasta la semana anterior. Desde el día sábado ha habido una desescalada de la violencia. Hasta hoy tenemos alrededor de 77 cierres a nivel nacional. Estábamos con un promedio de 350 cierres a nivel nacional. Hoy tenemos 77. Estábamos con un promedio en la mañana de 8.000 manifestantes que llegaba a 15.000 en la tarde. Hoy estamos mirando que existen aproximadamente menos de 1.500 personas en estas actividades. El balance también que pasa por, algo me preguntaban, perdón. Las cifras en sí, por ejemplo, de los uniformados que han heridos, los detenidos también, los daños en patrulla. Tenemos más de 175 policías que fueron gravemente lesionados, 20 de ellos continúan en hospitalización, 33 de ellos ya fueron dados de alta y los otros fueron a recuperación en sus domicilios, también con lesiones que sobrepasan 8 y 10 días. Tendrán procesos de rehabilitación. Se han destruido una unidad de vigilancia absolutamente incendiada. En el Puyo es donde mayores agresiones tuvimos. Son alrededor de 15 unidades de policía comunitaria también vulneradas. Son 30 unidades entre motocicletas y bicicletas y vehículos destruidos. Tuvimos el robo del armamento en el rastrillo del Puyo. Se están haciendo las diligencias necesarias para
para recuperar el armamento, y hay otros múltiples daños también que ha sufrido la sociedad ecuatoriana. ¿Qué grupos u organizaciones? Hasta este momento ya no hay, pero hubo 28 actos de secuestro de uniformados entre Fuerzas Armadas y Policía ¿Qué Nacional. grupos u organizaciones ustedes quizás ya han detectado que están actuando como parte de estas movilizaciones? Mire, la CONAIE es el principal responsable, su dirigente, y ellos hablan de infiltrados. Nosotros creemos que hay presencia también de delincuentes indiscutiblemente que se mezclan ahí. Hay radicales, ideólogos que no entienden que la protesta y el debate político no es con estos métodos irracionales, que el debate y el diálogo se lo debe hacer en unas mesas técnicas a los cuales el presidente de la República y el Gobierno Nacional ha invitado, no solamente desde el día 1 de la protesta, sino antes también, pero es un diálogo imposible, es un diálogo cerrado, es un diálogo en donde no existe contraparte, solamente una necedad de querer imponer por la fuerza sus demandas. Ministro, con el fin del estado de excepción, ¿se mantiene la fuerza pública en los exteriores o en los sitios más conflictivos? El dispositivo se mantiene hasta ahora, estamos sin estado de excepción, pero es obligación de la policía mantener el orden público, identificar a todas aquellas personas que han cometido y han vulnerado derechos de terceros, las libertades y los derechos ciudadanos tienen que protegerse y tutelarse desde la institucionalidad. Esa es nuestra misión y vamos a continuar con un dispositivo igual, no vamos a decaer. Aquí ya hemos visto suficientes engaños desde la buena fe. El Gobierno Nacional ha cedido espacios inclusive, sin embargo nosotros no vamos a decaer. La articulación con Fuerzas Armadas continúa, la articulación y coordinación, ellos dentro de su misión constitucional. No hay necesidad para la complementariedad de un estado de excepción. Lo que se necesita estado de excepción es para la aplicación de fuerza. Creemos que ya la fuerza jurídica es la que hoy tiene que imponerse, más allá de la fuerza en un enfrentamiento entre delincuentes que armados pretenden sobrepasar una barrera y una formación policial, pero nosotros continuaremos. El dispositivo de policía continúa para garantizar y tutelar derechos. Las vías, todavía hay algunas vías cerradas, hay ciudades que todavía no tienen los niveles de abastecimiento necesarios. Hemos hecho todas las coordinaciones, los COEs provinciales y el COE nacional está activado. Eso continuará porque es importante que nosotros podamos garantizar no solamente mercados, medicinas, sino también en Cuenca y en ciudades como Tabalo, como Cayambe, Ambato. Hay ciudades que están complicadas y que son centros de distribución también que no están permitiendo que los abastecimientos lleguen, pero creemos que en el transcurso del día se irá normalizando. ¿Cuál es su apreciación lo que pasó el fin de semana en Molleturo? Bueno, en Molleturo fue un tema sumamente grave, ahí la geografía no ayuda, pero fueron atacados con explosivos. Lo único que se pretendía es pasar oxígeno, un convoy para que pueda trasladar medicinas y oxígeno a hospitales. Está absolutamente desabastecido, es crítico ya el tema en el Azuay. Sin embargo, la irracionalidad y aprovechando la geografía, con explosivos impactaron. Tenemos 7 uniformados heridos, destrucción de muchos bienes. Eso también será judicializado. ¿Y el intento de secuestro también? El intento de secuestro indiscutiblemente. Señor ministro, en cuanto a la Amazonía, ¿cuál es la situación actualmente en las petroleras? En la Amazonía tenemos un dispositivo especial con Fuerzas Armadas. El problema es que no está llegando combustible como el diésel para que las maquinarias puedan funcionar, y eso podría paralizar en las próximas 24 y 48 horas toda la producción petrolera, con lo cual el costo económico de esta irracionalidad pondría en gravísimo riesgo no solamente a las políticas públicas, sino a la sociedad ecuatoriana en términos generales. ¿Cómo está la ciudad del Puyo actualmente? La ciudad del Puyo está restablecido el servicio de policía, estamos en un trabajo de articulación comunitario con todos, ahí está un oficial en el grado de general gestionando desde la policía la posibilidad de que nuevamente podamos con un reencuentro con los ciudadanos trabajar en función de sus derechos y libertades. Señor ministro, conocemos que hoy tiene reunión en la Asamblea Nacional, también estamos en vivo para Teleamazonas. Yo tengo hoy una convocatoria al Pleno de la Asamblea. Por segunda vez en el tiempo que llevo como ministro, tengo que comparecer a la Asamblea Nacional y lo hago dentro de los mecanismos democráticos y de transparencia. Esperemos que también en la Asamblea Nacional ya se vayan tomando las medidas correctivas que se necesiten. Lo importante es que podamos trabajar en beneficio de los ciudadanos. Ministro, ellos porque han estado, entiendo, en vivo, ¿no? Y por eso
los he dejado que trabajen. Ahora sí me pueden permitir hacer varias preguntas. Ministro, usted habla de judicialización de los actos criminales que se han dado. Entonces, ya han presentado la denuncia y esa denuncia es anónima o ya va la denuncia con nombre para quienes deben de ser investigados. Mire, hay investigaciones ya abiertas en Fiscalía desde el día 1. Lo que nosotros hacemos es alimentar esas investigaciones con los registros de video y con todos los registros que podamos encontrar para que sea la Administración de Justicia quien determine los niveles de responsabilidad. Ese es el rol de la policía. La policía tiene una puerta de acceso a las actividades criminales. Estas 42 denuncias presentadas a nivel nacional, será la Fiscalía quien asuma y quien luego llame a rendir versión a cada uno y puedan ellos, mediante el trámite procesal, hacer los descargos que corresponden. ¿Delitos comunes o delitos? Delitos de todo tipo que los ciudadanos los han vivido. Yo no califico el delito, quien construye el caso es Fiscalía y con ellos irán presentando todas las acciones legales. Y en el accionar de la policía, los delitos o los presuntos delitos que se han cometido, cuando han disparado, cuando ha habido... ¿Cuándo ha disparado quién? ¿Han disparado contra la policía? La policía sí, la policía presentará las denuncias respecto de cada uno de los uniformados que han sufrido lesiones graves. Hay compañeros que casi fueron amputados sus piernas, en algunos casos han recibido algunos tratamientos médicos críticos. En total, hasta la semana anterior teníamos 174, hoy conozco que son 208 policías heridos a nivel nacional. ¿Se sabe algo de una banda supuestamente denominada Pikachu que operó acá en la mitad del mundo? ¿Se sabe algo de eso? Se desconoce, eso ya está en proceso de investigación y por la reserva yo no puedo dar ni mayor dato, pero se conoce que existe una organización delictiva que funciona en ese sector de la ciudad. Ministro, ¿y qué comentario tiene? Ayer el presidente de la República a las 10 de la noche en una cadena nacional anunció la rebaja de 10 centavos tanto en el diésel como en la super y también sigue abierto el diálogo. ¿Qué comentario usted tiene de esa decisión del gobierno? Mire, lo que pasa es que yo creo que en el imaginario de la sociedad ecuatoriana se quedó que el diálogo era con el líder o el pseudo líder de la organización La Conalle, el señor Issa. El diálogo no es con él, el diálogo es con los ecuatorianos. Y el presidente de la República ha mantenido múltiples conversaciones y múltiples negociaciones, inclusive con la sociedad civil y con varios actores sociales. Entre ellos se han logrado ya algunos acuerdos y uno de esos es efectivamente que, entendiendo la problemática social económica que estamos viviendo, se atienda con una reducción de 10 centavos en el precio de la gasolina y con 10 centavos en el precio del diésel. ¿Podrá seguir negociando eso? 8 de la mañana con 46 minutos. Este fue el informe, el pronunciamiento del ministro del Interior, Patricio Carrillo, a esta hora en los exteriores de aquí, precisamente de esta institución. Ustedes ya lo han escuchado, ha dado un balance de estos 15 días de movilizaciones, más de 200 uniformados también heridos hasta esta fecha. Aunque suene un poco difícil decirlo, esperamos que este sea un buen inicio de semana. Así es, Tomás, esperemos que así sea, pero les tenemos que informar que lamentablemente la vía Panamericana Norte amaneció este lunes cerrada y este es uno de los ingresos principales a la capital. Justamente nuestra compañera Natalie Jiménez se encuentra en el punto con más detalles de lo que está sucediendo ahí. Natalie, buenos días. ¿Qué tal, compañeros? Así es, nosotros nos movilizamos hasta Gualo, uno de los puntos que estuvo cerrado desde la madrugada y como ustedes pueden ver ya está habilitada. Hace pocos minutos llegó personal de la policía, de la unidad de mantenimiento del orden y realizó la limpieza total. Los manifestantes corrieron, entraron hacia Llano Chico. Y hay que comentarles, en este punto los manifestantes estaban bastante agresivos. Nosotros también fuimos víctimas de una agresión, nos empezaron a tirar piedras y lo mismo ocurrió con la policía, por lo que tuvieron que usar bombas lacrimógenas para dispersar a los jóvenes que se encontraban, a los manifestantes que se encontraban en este punto. Vamos a hablar con la policía para que nos cuente. Habilitaron esta zona que es una de las más conflictivas que hay. Sí, buenos días. El día de hoy amaneció con volquetas de tierra en la Simón Bolívar, este sector de Gualo. Entonces pedimos el apoyo de la unidad de mantenimiento del orden
se logró habilitar la circulación. En este momento la maquinaria del municipio nos está colaborando para ya poder que circulen los vehículos normalmente. ¿Cuál es la situación en Carapungo? Esa parte también estaba cerrada en la Panamericana Norte. Así es. En la Panamericana Norte ya se logró también habilitar la circulación, está completamente habilitada y en este momento estamos aquí en Gualo y tenemos otro cierre en San Miguel Común, pero está circulando un carril. En estos puntos son bastante, ¿cuál sería la palabra? También agreden a la policía, sí, violentos. Es un lugar muy conflictivo, son gente muy violenta que todos los días hemos estado aquí en el sector de Gualo, hemos abierto la circulación todos los días y en la noche otra vez vuelven a colocar el volqueto de tierra. Perfecto, muchas gracias. Como ya lo escuchábamos, este es uno de los puntos más conflictivos. Hace unos minutos otro coronel nos comentaba que habían venido acá ya 30 veces y es la misma dinámica. Cierran esta vía, lanzan piedras, no dejan pasar a las personas. Luego viene la policía, realiza la limpieza, pero vuelven. Esta es la dinámica que se está manteniendo. Ya está habilitado, como lo mencionaron, esta parte, la Simón Bolívar en el redondel de Gualo. También ya está habilitada la parte de Carapungo, Calderón. Y en San Miguel del Común hay un carril habilitado, es decir, está parcialmente habilitada. Esta es la información que les tenemos. Nosotros nos quedaremos aquí, realizaremos un recorrido para comentarles cómo continúa la circulación en el norte de la capital. Muy buenos días. Gracias, Nati. Precisamente es lo que quiere saber la gente, cómo están las vías pues para poder circular. Así es. Vamos con más información. La empresa de pasajeros habilitó desde hoy otras rutas que permanecían cerradas por el paro. Sin embargo, hay otras que por las afectaciones seguirán cerradas. Para eso hacemos contacto ya con Paul Coello, que está en el Playón de la Marina, un punto importante. En la Universidad Central, me corrigen, está en la Universidad Central. Paul, cuéntanos, ¿cómo está la situación? Que en días pasados vimos bastante agresividad. Sí, Ale, ¿qué tal, amigos? Buenos días. Nos hemos estado movilizando desde muy temprano a varios puntos de la capital porque la gente quiere saber cómo se encuentra justamente la urbe de la ciudad. Nos hemos movilizado muy temprano a la Casa de la Cultura, a la Universidad Central y al Playón de la Marina también estuvimos y la situación está totalmente calmada, totalmente tranquila. Como bien indicas, en estos momentos nos encontramos aquí en los exteriores de la Universidad Central y ya podemos observar cuadrillas de ciudadanos limpiando justamente algunos negocios que salieron gravemente afectados en esta zona. También pudimos observar a cuadrillas de Emaceo, de la empresa municipal, haciendo la limpieza de esta zona, una de las zonas más conflictivas en estas manifestaciones. Y como les indicábamos, de igual forma, la misma situación de tranquilidad, de aparente tranquilidad, se registra en los exteriores de la Casa de la Cultura. Los pocos manifestantes, los pocos grupos de indígenas se encuentran en el interior de la Universidad Central, pero ya son grupos reducidos los que pudimos observar desde muy temprano. En la Casa de la Cultura, en cambio, no se encontraba ni un solo grupo de ciudadanos indígenas que se encontraban días anteriores en este lugar. Ahí pueden observar en imágenes a varios ciudadanos, empleados de algunas empresas que ya están haciendo la limpieza para poder habilitar, para poder operar nuevamente sus negocios. Esta zona, Ale, Tomás, es una de las más afectadas. Tomás, tú estuviste hace pocos días acá nada más y pudiste constatar los daños que se registraron justamente acá, paradas de buses totalmente destruidas, señaléticas caídas, contenedores de basura en plena calle, y eso ha estado tratando de justamente arreglar, de solucionar durante este fin de semana entidades del municipio de Quito. Como les mencionamos, ya el ambiente acá en la capital, en este sector, luce totalmente tranquila. Entendemos también en otras zonas los únicos registros de manifestaciones es en el extremo norte, en el sector de Calderón, donde según reportes de la ciudadanía, también nuestra compañera Natalie Jiménez nos comentaba justamente que se registraron más tempranos de enfrentamientos ahí por parte de la Policía Nacional y los manifestantes. Acá, como pueden observar, la situación luce aparentemente tranquila, no se registran enfrentamientos ni novedades en
en este sector en la Universidad Central. Permaneceremos recorriendo, insistimos, está operando ya totalmente el transporte público. Hay pocas unidades, sí, pero ya están trasladándose hacia los diferentes sectores de acá de la capital, brindando justamente este servicio. Está operando también el trolebús, la ecovía y también el metro con total normalidad. Esperemos que la situación continúe así. Nosotros seguiremos recorriendo la ciudad para contarles más detalles. Ale, Tomás, ustedes con más, amigos. Buenos días. Muchísimas gracias, Paul. Sí, Ale, en cuestión de 48 horas es un cambio radical lo que se ve en la zona. Evidentemente todavía se ven algunos rezagos de lo que fue la protesta, pero de todas maneras qué buen ánimo ver que la gente ya está limpiando, que la empresa municipal de aseo también está haciendo su trabajo y que poco a poco vamos a ir levantándonos y saliendo adelante. Importante información también la que dio Paul sobre el transporte público para que la gente esté bien informada. Y continuamos nosotros haciendo este recorrido por los distintos puntos y hace pocos minutos el ministro del Interior dio declaraciones sobre un balance de lo que ha sido estos 15 días de protesta. Stephanie Paz está en el centro histórico con los detalles de estas declaraciones. Steffi, muy buenos días. Así es, ¿qué tal, Ale, Tomás, amigos televidentes? Muy buenos días. Bueno, hace pocos minutos el ministro del Interior, Patricio Carrillo, brindó una declaración a propósito de una evaluación de estos 15 días de movilizaciones que se han registrado a escala nacional. Aquí específicamente brindó esta rueda de prensa a los medios de comunicación en los exteriores del Ministerio del Interior en el Centro Histórico de Quito. Él se refirió un poco a los problemas que se han ocasionado debido a estas movilizaciones, también a la cantidad de uniformados heridos que ya suman más de 200 y además a todos ellos, a todos estos problemas, a estos grupos, organizaciones también que se habrían identificado que han estado actuando en distintos hechos vandálicos y que aseguró serán judicializados. Pero escuchemos un poco de lo que dijo. Sí, el registro de víctimas para nosotros en el contexto de las manifestaciones es de 3, los otros 2 son accidentales y el otro es una muerte natural y el otro es accidental. Esas 3 casos lo que pedimos es transparencia en la investigación, que las pericias las hagan gente independiente de la institución. Hasta hoy tenemos alrededor de 77 cierres a nivel nacional. Estábamos con un promedio en la mañana de 8.000 manifestantes que llegaba a 15.000 en la tarde. Hoy estamos mirando que existen aproximadamente menos de 1.500 personas. Tenemos más de 175 policías que fueron gravemente lesionados, 20 de ellos continúan en hospitalización, 33 de ellos ya fueron dados de alta y los otros fueron a recuperación en sus domicilios, también con lesiones que sobrepasan 8 y 10 días. Tendrán procesos de rehabilitación. Se han destruido una unidad de vigilancia absolutamente incendiada en el Puyo, es donde mayores agresiones tuvimos. Son alrededor de 15 unidades de policía comunitaria también vulneradas, son 30 unidades entre motocicletas y bicicletas y vehículos destruidos. Tuvimos el robo del armamento en el rastrillo del Puyo. Se están haciendo las diligencias necesarias para recuperar el armamento. En horas de la tarde, el ministro del Interior tiene previsto comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional, pero lo que les podemos comentar a esta hora aquí en el Centro Histórico de Quito es que la situación es bastante tranquila. Los ciudadanos ya pueden ingresar con normalidad, están transitando con completa normalidad aquí en el casco colonial. Incluso los vallados ya son solo parciales porque sí se está permitiendo el ingreso peatonal a las distintas zonas del Centro Histórico de Quito. Precisamente hasta la semana pasada nosotros les comentábamos que había cercos de entre 3 y 4 cuadras. Ahora, a pesar de que en algunas calles se mantienen estos cercos, ya se ha permitido el ingreso de las personas incluso en la zona de la Plaza Grande, de la Plaza de la Independencia, y con ello también los propietarios de locales comerciales ya han abierto sus puertas. A esta hora, cuando son exactamente las 9 de la mañana con 12 minutos, ya por lo menos entre el 60 y 70% de locales comerciales ya han abierto aquí en el Centro Histórico de Quito. Esa es la información que les tenemos hasta este momento. Regreso con ustedes, compañeros de estudio, que nos tienen más noticias y, de ser el caso, realizaremos un nuevo enlace. Que tengan un excelente día. Gracias, Steffi, por esa información. Qué bueno saber que ya el 70% de los locales están abiertos en el Centro Histórico. Así que hay que ir a desayunar por allá.
Ojalá me invites. Bueno, a esta hora de la mañana ya se registran vías cerradas, como les habíamos contado, y es por eso que vamos a hacer contacto con Juan Miguel Rodríguez. ¿Dónde está él? ¿Dónde está? Está en el ECU, por supuesto, para contarnos precisamente cómo está la situación de varias vías. ¿Qué tal, Ale, Tomás, amigos televidentes? Muy buenos días. Puntualizar 3 cosas. Primero, que el ECU 911 de Pastaza se encuentra tomado por manifestantes, según los que nos han informado desde acá, lo que ha impedido el trabajo y la labor de quienes allí operan. Como segundo punto, comentarles que se pudo transportar un tanque de oxígeno hacia la ciudad de Cuenca, según nos ha comentado Juan Zapata, director del ECU 911. Con eso se podría extender a un día más de que los hospitales de la ciudad de Cuenca puedan tener oxígeno, pero el tanque mucho más grande que se necesita no ha podido todavía llegar hasta la ciudad de Cuenca, según nos comentan. Y como tercer y último punto, ver el estado de las vías de la ciudad capital. Primero, empezando por la avenida Ecuatoriana, en el sur de Quito, nosotros podemos observar que hay presencia de manifestantes en ese lugar y que también hay presencia de la fuerza pública tratando de habilitar esta vía del sur de la capital. Pero ¿qué pasa en la Morán Valverde y Mariscal Sucre? Nosotros podemos observar también ahí que está total normalidad el sur de la capital, justamente en la intersección de estas dos calles. También vámonos un poquito más hacia el sur, hacia la Pana Norte, justamente al Cantón Mejía. Ahí también tenemos novedades porque en la mañana contábamos que estaba que estaba habilitada, luego a las 7 de la mañana dijimos que estaba cerrada y ahorita podemos comentarles que sigue cerrada y que hay presencia también de manifestantes y de policías en ese sector. Hay mucha gente que me pregunta cómo están los accesos para el aeropuerto de la capital. Miren, en este momento podemos observar que la avenida de la Ruta Viva, la autopista de la Ruta Viva que lleva y conecta a Quito con el aeropuerto internacional Mariscal Sucre se encuentra habilitada completamente al tránsito justamente a la altura del puente de Gualo. También, según desde la AMT se ha informado que la ruta Collas, en conector con la Alpachaca, se encuentra cerrada al tránsito. La avenida Intervalles también tiene un cierre total. Y en el Quinche también hay novedades. En la parroquia en Quinche se encuentra cerrada totalmente la vía. Por comentarles que la autopista General Rumiñahui a esta hora de la mañana habilitada en ambos sentidos sin ningún problema, siendo las 9:15 de la mañana. Y también me preguntan por la red social Twitter cómo se encuentran las vías para entrar a Quito. Por informarles que la LOAC Santo Domingo se encuentra cerrada por presencia de manifestantes y en el noroccidente de Pichincha también se encuentra cerrada en Calacalí y en San Miguel de los Bancos, así que por el momento no hay cómo ingresar a la ciudad y capital por estas vías que nosotros les acabamos de anunciar. Esta es la información que se desarrolla desde acá, desde la sala de operaciones. Regresamos con ustedes, compañeros. Muy buenos días. Gracias, Juan Miguel, por ese reporte completísimo de la situación de las vías. Así es, Ale. Y vamos a revisar ahora alguna información de lo que aparece en las redes, las últimas actualizaciones sobre cierres de calles, cierres de vías. De cuentas oficiales, ¿no? Vamos a revisar, ¿no? Esto es, por ejemplo, con corte de las 7:15 de la mañana, todo lo que tiene que ver con el transporte público, Ale. Claro, ahí está totalmente habilitado el terminal de Quitumbe, la estación Guaymaní, la estación Capulí, Morán Valverde, el Recreo, el Playón de la Marín, que es súper importante también, el Labrador, la Río Coca y hasta Carcelén. Exactamente. ¿Qué es lo que está complicado en la ecovía? La Quitumbe y la Río Coca está cerrado, pero Guaymaní, el Capulí está abierto. Río Coca, Playón de la Marín, está abierto. Hay un desvío que es desde la parada Galo Plaza a la avenida 10 de agosto hasta el Playón de la Marín. Y también está abierto Quitumbe, Playón de la Marín, Intraterminal Río Coca, el Labrador. Bueno, y el corredor del trolebús, el que está con problemas, vemos un poco, es el Morán Valverde, el Labrador, ¿no? Y también Quitumbe, la Colón. Mientras que Quitumbe, el Recreo, Intraterminal, el Labrador, Carcelén y el Recreo, el Labrador, están abiertos. Vamos a ver qué nos dice el tuit que pone la AMT. También importante siempre estar atento a las cuentas oficiales. AMT Quito informa. Esta es la cuenta oficial de la Agencia Municipal de Tránsito a las 9:11. Hace 4 minutitos. Hace 4 minutos, sí. La Simón Bolívar en el sector de Gualo se habilita en el sentido sur. Norte-sur, que es lo que nos contaba un poco Natalie Jiménez. Ahí está nuestro equipo de Teleamazonas también. Y bueno, se registra un siniestro de tránsito en el sector del Inca sobre la 10 de agosto. Se mantiene cierre de la vía sobre el carril derecho en sentido sur-norte, esto por un recorrido por los mercados de San Roque e Iñaquito. Constatamos que continúa el incremento de precios de productos.
Sí, productos de primera necesidad como consecuencia de las 2 semanas de la protesta. El aumento de precios se mantiene en los mercados de Quito como consecuencia de las jornadas de protesta y según los propios comerciantes se trata de un incremento desmesurado. Los precios sí están exuberantes, se han disparado completamente. No es posible que una cubeta que costaba $3 ahora cueste 6. Dese cuenta una rama de cebolla, $6 tampoco se puede pagar. En el mercado Iñaquito de momento los clientes pueden encontrar todos los productos, pero no en la misma cantidad que antes del paro nacional. Se trata de una situación que afecta tanto a los compradores porque golpea directamente a sus bolsillos como a los comerciantes debido a que sus ventas han disminuido. Cada vez más caro. Comprendan a la ciudadanía, comprendan a todo el pueblo. A todo el pueblo, no solo aquí, sino a todos los ecuatorianos. Salimos recién de una pandemia y esto está peor que la pandemia. Está muy caro, está vendiendo los productos, no sé. Es que no hay que exagerar mucho, ¿no? Gran parte de los puestos del mercado Iñaquito se abastece de los productos que llegan al mercado de San Roque. Su representante enfatizó que no se trata de un problema de especulación de precios. La elevación de los precios es justamente debido a que los cierres viales provoca que los fletes o que la transportación de los productos vengan por otras provincias y eso también produce que los precios se eleven. No es que nosotros estamos especulando. Pero incluso en ese mercado donde los precios son más cómodos que en otros sitios, el malestar es notorio en los clientes. Más antes nos daban así $1. Esto vale ahora $5. Mire, en estas funditas de unas frutas, porque hay que alimentarse, estas 3 fundas he pagado $40, que eso es algo injusto. Esperan que los bloqueos de vías lleguen a su fin en los próximos días para que el valor de los productos de primera necesidad se normalice. Alberto Luna, 24 horas. En el norte y sur de la ciudad de Quito se registra desabastecimiento y especulación de gas de uso doméstico. Los vecinos denuncian que hay camiones que les venden hasta en $20 el cilindro de GLP. Cientos de personas hacen fila para obtener un turno y lograr comprar un cilindro de gas de uso doméstico. El cierre de vías ha ocasionado el desabastecimiento del producto. Desde las 5 de la mañana, hay muchas personas desde las 4 de la mañana hasta el momento para indicarnos de que no hay gas. Hay mucha gente con discapacidad que se ha venido acá y es imposible conseguir una bombona de gas. Se trata de los vecinos del sur de la capital que llegan hasta la distribuidora de gas en San Bartolo. Aseguran que durante toda la semana ha sido imposible obtener un cilindro. Es una distribuidora, sí, aquí vienen, sacan todos los que es para revender, de los camiones, de los distribuidores. Aquí es una planta, sí, así es. Nosotros vivimos en los condominios del Huarcay, del gobierno que nos dio. Desde allí venimos a buscar el tanque de gas y no tenemos, y ni siquiera leña tenemos para cocinar. No tenemos ni en qué parte cocinar. Ya son 3 días que nosotros no estamos dando de comer a nuestros hijos. Los vecinos denunciaron que hasta en los camiones que recorren los barrios es imposible comprar porque hay incremento de precios. Camiones, los distribuidores, ellos van a vender vuelta en nuestros barrios a $5 o $10. Hasta el sur de la urbe en busca de gas llegan también vecinos del sector de Calderón. Yo tengo desde el lunes llevando, desde Calderón ven, desde las oficinas, desde allá del despacho. No hay. Ingresamos hasta las instalaciones de la distribuidora y nos informaron que las plataformas que los abastece no han llegado por el cierre de vías. No hay envasamiento en Pifo, o sea, la planta no está trabajando con normalidad. Por eso no llega el producto aquí para poderles vender y la gente está alterada. El ministro de Energía y Minas, Javier Vera, aseguró que este problema no solo se registra en Pichincha. En este momento hay problemas de combustible y GLP en varias provincias, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Pastaza, Napo, Santiago, hay varias. Yo creo que se va a agravar en ciertas zonas puntuales donde no hay capacidad para poder entrar. Las autoridades anuncian controles para evitar la especulación, pues no hay autorización de subir el valor del cilindro de gas de uso doméstico. El precio sigue siendo de $1.60. Helen Quiñones, 24 horas. Ale, y así como hay el desabastecimiento de gas, hemos visto que hay desabastecimiento de otros productos en los supermercados, entre ellos los productos cárnicos, los huevos, el pollo. Y hay una razón detrás de esto, que es evidentemente
que los productores del sector cárnico no pueden sacar el producto. Pero además tienen un problema que se les están muriendo los animales y se les está afectando a los animales porque ellos tampoco pueden recibir el alimento para sus aves de corral o para los cerdos. Y todo es una cadena, ¿no? Una cadena de noticias tristes que tenemos que contarles, pero vamos a ver este reportaje que ha preparado Tomás para hablarnos al respecto. Quizás estas imágenes le resultan familiares en estos últimos 15 días. Perchas vacías en los supermercados y tiendas de abasto. Son cientos de productos que no han llegado a manos del consumidor. Pero uno se pregunta, ¿dónde están entonces esos productos? Aquí, montañas de pollos que han fallecido y que son desechados como basura. Es la realidad actual de la industria de cárnicos en el país como consecuencia del paro. La producción de avícola está sumamente afectada. No son cientos, son miles, yo diría millones de pollos los que están viéndose afectados por la mortalidad, por la dificultad de abastecer con el alimento. No solo son los pollos, los cerdos también están enfermándose porque no llega el alimento para darles de comer. Si un animal en engorde consume 1 kilo de alimento diario, le estamos dando 300, 400 gramos de alimento diario. Un poco con lo que tenemos disponible. No hay cómo pasar. En las carreteras se encuentran varados cientos de camiones con animales vivos. En algunos casos se los debe alimentar en los mismos vehículos, aumentando su nivel de estrés y de mortalidad. En el corto plazo, definitivamente la mortalidad, la dificultad de llegar con esos animales hacia los centros de faenamiento y hacia los consumidores. Hemos visto las perchas de los supermercados, hemos visto los mercados totalmente desabastecidos porque no hemos podido sacar esa producción. Las pérdidas son millonarias, tanto en la industria avícola, que podría superar los 15 millones de dólares, como en la porcina. Vamos acercándonos a una pérdida de 10 millones de dólares, que para el sector es importante. Los pollos muertos, los cerdos desnutridos, los huevos podridos. Todo esto genera una reacción en cadena que empieza por la baja en la calidad del producto, un aumento en su precio y una serie de efectos negativos. Por un lado, una población que consume menos proteína. Entendemos que nuestro consumidor no tiene pues un bolsillo sin fin para hacer frente a este tipo de circunstancias. Entonces, si el pollo está caro, si el cerdo está caro, si los huevos están caros, simplemente no compro. Y por otro lado, una industria que tendrá que adaptarse a sobrellevar las pérdidas económicas. Sin recibir los ingresos del caso, sin poder cubrir nuestros costos, obviamente tenemos que hacer recortes, tenemos que tener más cuidado con el tema de mano de obra, se puede generar desempleo. 2 semanas negras para el país, apenas 2 semanas, pero tomará mucho más tiempo superar las pérdidas, porque eso sí, hasta ahora no existe ningún ganador. Tomás Chufardi. En las siguientes emisiones nuestros compañeros continúan pues recorriendo la capital y el resto del país. Así es, tal como lo hicimos el fin de semana, estaremos en los diferentes puntos del país, de la capital, para informarles cómo va el tema de las movilizaciones. Así que atentos a nuestras emisiones. Y con nosotros será hasta mañana. Así es, muchas gracias por acompañarnos.